Dicen que un avión puede desaparecer sin dejar rastro, que un hombre puede venir de un país que no existe, que un símbolo puede colarse en tus sueños, sin que lo hayas visto jamás. Durante siglos, el mundo ha ocultado secretos tan inquietantes, que podrían romper tu percepción de la realidad. Hoy, te los contaré, pero te advierto, una vez que los escuches, no podrás mirar el mundo de la misma forma, porque estos son 8 eventos que la ciencia no puede explicar. ¿Estás listo para saber lo que se supone que jamás debiste descubrir? Número 1. La desaparición del vuelo MH370. Bienvenido. Hoy quiero contarte algo que aún mantiene al mundo en vilo. Hace años, el vuelo MH370 desapareció en pleno vuelo, sin dejar rastro. Acompáñame mientras desmenuzamos esta historia, porque es la puerta a un universo de preguntas inquietantes. Imagina, estás en un avión, en plena noche, y de pronto el silencio absoluto. El avión desaparece de los radares, las comunicaciones se cortan, nadie sabe qué ocurrió. Eso fue el MH370, que partió rumbo a Pekín el 8 de marzo de 2014. Lo último que escucharon del piloto fue un mensaje rutinario, y luego, un vacío. Lo que sigue es como algo sacado de una pesadilla colectiva. Dispositivos satelitales captan señales débiles durante horas, pero no se encuentra el avión. Barcos y aviones recorren millones de kilómetros cuadrados de océano. Sin éxito, los pocos restos encontrados en islas del Índico solo aumentan el misterio, sin responder nada. ¿Dónde cayó? ¿Por qué? ¿Fue un mal funcionamiento técnico? ¿Un acto deliberado? Todo parece indicar muchas posibilidades y ninguna certeza. Lo que más inquieta es la falta de una narrativa coherente. Las teorías se multiplican, desde un fallo catastrófico hasta una acción planeada. Incluso conspiraciones gubernamentales dicen estar detrás, pero ninguna cuenta con evidencia definitiva. El silencio trasciende. La falta de restos genera preguntas sobre nuestra capacidad de controlar lo impredecible, lo desconocido. Mientras imagino esas horas finales del avión, pienso en las familias, esperando respuestas que nunca llegan. Pienso en la inmensidad del océano y lo fácil que es perder incluso lo más grande. Y pienso en cómo nuestra admiración por la tecnología choca contra esa fuerza indómita que siempre puede fallar. Cada nueva pieza que aparece, un trozo de ala, un fragmento metálico, levanta más dudas. No sabemos si esos restos vienen realmente del MH370, ni en qué momento exacto del derrocamiento ocurrieron. El misterio se repite, hallazgos parciales, ninguna conclusión, muchas hipótesis. Y mientras, permanece el enigma intacto. Entonces te pregunto, ¿cómo puedes sentirte seguro de algo si un gigante de hierro desaparece con decenas de personas en cuestión de horas, y ni un solo indicio sólido aparece? Esa incertidumbre escalofriante es lo que mantiene viva esta historia, nos enfrenta a nuestra propia fragilidad y a la vastedad del desconocido. ¿Quieres que te cuente qué teorías han surgido? ¿O prefieres que guardemos eso para después, que lo dejemos como un eco que resuena mientras seguimos? Lo que te puedo decir es que este caso abre la puerta a otros misterios, incompletos, sin cerrar. Porque si un vuelo puede evaporarse, sin dejar pruebas certeras, ¿qué otros secretos escapan aún a nuestra mirada? Y sin embargo, esto es solo el comienzo. Tras esta primera puerta, se esconden historias aún más extrañas, más escalofriantes. Historias que desafían las leyes de la física, la lógica, incluso la cordura. Historias que podrían hacerte cuestionar lo que creías real. Número 2. El hombre de Tauret. Te contaré algo que me quitó el sueño por varias noches. Una historia que parece sacada de una dimensión paralela, pero que ocurrió, según múltiples registros, en plena luz del día y en uno de los lugares más controlados del mundo, un aeropuerto. Corría el año 1954. Un hombre bien vestido, de aspecto europeo, llegó al aeropuerto de Haneda, en Tokio. Su pasaporte parecía auténtico, su actitud era serena y confiada, pero había algo que no cuadraba. El país del que decía provenir no existía. El hombre afirmó haber llegado desde un país llamado Tauret. Lo dijo sin vacilar, como si fuera lo más normal del mundo. Los agentes de inmigración, confundidos, revisaron su pasaporte, que efectivamente tenía sellos anteriores de otros países, incluso de Japón. Todo parecía legítimo, excepto por un detalle: Tauret no figuraba en ningún mapa, ni en ningún registro conocido por la humanidad. Y aquí es donde todo se pone aún más raro. Cuando le mostraron un mapa y le señalaron Andorra, el hombre se molestó. Aseguró que Tauret había existido en ese mismo lugar por más de 1000 años,
Dijo que trabajaba para una empresa que también existía en su mundo, pero que allí, en nuestra realidad, no aparecía registrada. Todo lo que decía parecía tener sentido, pero no coincidía con la realidad que tú y yo conocemos. Los oficiales decidieron detenerlo mientras investigaban. Lo llevaron a un hotel cercano. Lo vigilaron toda la noche. Dicen que 2 guardias custodiaban la puerta sin perderlo de vista, pero al amanecer, el hombre había desaparecido, sin dejar rastro. La habitación estaba cerrada por dentro, la ventana no se podía abrir, nadie lo vio salir, ni siquiera las cámaras del pasillo. Su maletín, sus documentos, todo se esfumó. ¿Quién era? ¿Un viajero interdimensional? ¿Una alucinación colectiva? ¿Un fallo de la Matrix? Muchos han intentado explicar el caso con lógica, error en los registros, confusión mental, incluso montaje. Pero lo que más me estremece es la calma con la que el hombre afirmaba su origen. No parecía confundido ni nervioso, estaba seguro de su identidad, de su historia, como si él fuera real y el resto del mundo estuviera equivocado. ¿Y si hay otros mundos como el nuestro, solapados en otra frecuencia de existencia? ¿Y si a veces, por un error, por un cruce de caminos, por un desliz en el tiempo, alguien logra colarse desde allá hasta aquí? Me pregunto cuántos casos similares habrán sido ignorados, enterrados bajo la etiqueta de inexplicable. ¿Cuántas veces la realidad ha sido alterada por un visitante que simplemente no pertenecía a este lugar? No tenemos respuestas, solo tenemos el eco de una historia que parece imposible, pero que fue registrada, documentada y olvidada hasta ahora. Y lo más inquietante es que esto no fue un caso aislado, porque en el siguiente misterio, una aldea entera desapareció, no solo una persona, y lo hizo de la noche a la mañana, sin dejar una sola pista. Prepárate, lo que viene a continuación desafía todo lo que creías conocer sobre el tiempo y el espacio. Número 3. La desaparición de la aldea de Anjikuni. Imagínalo por un segundo. Te adentras en la tundra helada del norte de Canadá. No hay caminos, solo nieve, viento y un silencio tan profundo que casi puedes escuchar tus propios pensamientos. En medio de esa vastedad blanca, debía haber una aldea inuit llamada Anjikuni, una comunidad remota, aislada, pero viva, hasta que, de pronto, dejó de estarlo. Corría noviembre de 1930 cuando un cazador de pieles, llamado Joel Abelle, llegó al pueblo buscando refugio. Era un lugar que ya conocía, al que había acudido antes, pero esa vez, algo estaba mal. Desde el primer momento, notó que el aire se sentía distinto, más frío, más pesado. No había voces, no había humo saliendo de las cabañas, no se escuchaban perros ladrando, el pueblo estaba en completo silencio. Joe empezó a caminar entre las casas, llamando a los habitantes. No recibió respuesta. Al entrar en las viviendas, lo que encontró lo dejó helado. Las comidas estaban servidas, las ropas colgaban, las armas de caza seguían en sus lugares. Todo indicaba que la gente se había ido, pero no por decisión propia. Incluso las tumbas del pequeño cementerio local habían sido abiertas, vaciadas. ¿Quién desentierra a sus muertos antes de abandonar una aldea? ¿Por qué hacerlo en medio del crudo invierno? Lo más perturbador fue lo que vio al borde del poblado: varios perros de trineo muertos, aún atados, murieron de hambre, lo que significa que nadie volvió por ellos, nadie los soltó, nadie se los llevó. Fue como si todos los habitantes, alrededor de 30 personas, hubieran sido absorbidos por la tierra, o arrancados de su realidad. Las autoridades llegaron días después, confirmaron la ausencia total de vida humana, pero no encontraron señales de lucha, ni huellas que indicaran una salida masiva. Solo, vacío. Se habló de una posible migración, pero eso no explica los platos servidos, los perros dejados para morir, los ataúdes abiertos. Otras teorías culpan a alucinaciones por el frío extremo, a una enfermedad súbita, o incluso a un ataque de osos. Pero ninguna de esas hipótesis resuelve el enigma de la manera en que todo quedó detenido, como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. Algunos ancianos inuit aseguran que algo oscuro ronda esas tierras, una presencia que se lleva a los que la desafían. Dicen que Anjikuni fue reclamada. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Otros, más osados, mencionan entidades ancestrales, seres que viven en la nieve, entre dimensiones, espíritus que castigan a los curiosos, o que simplemente cazan. Sea como sea, la aldea nunca volvió a poblarse, y hasta el día de hoy, no hay explicación convincente para lo ocurrido. Así que te pregunto, ¿cómo desaparece un pueblo entero sin dejar rastro? ¿Puede
la realidad fracturarse de tal forma que simplemente borre a quienes viven en ella, y si eso fue posible allá, en los confines helados del mundo, ¿qué nos protege a nosotros aquí? Número 4. Las estructuras imposibles bajo la Antártida. Hay algo que me inquieta cada vez que observo un mapa del mundo, y es ese vasto y silencioso continente blanco en el sur. La Antártida, un desierto helado donde el frío lo congela todo, incluso los secretos. Pero lo que te voy a contar no es solo una historia de teorías, es un susurro que viene desde lo más profundo del hielo, un misterio que involucra tecnología antigua, coordenadas prohibidas, y una estructura que, según todo lo que sabemos, no debería existir. En el año 2002, un satélite de reconocimiento de la NASA captó algo extraño, una formación subterránea perfectamente simétrica en medio del hielo antártico, a más de 1 kilómetro bajo la superficie, una estructura hexagonal, enorme, y de bordes tan limpios que era imposible pensar que fuera obra de la naturaleza. Oficialmente, nunca se dio a conocer, pero los registros quedaron, filtrados por empleados que hablaron, y luego desaparecieron del ojo público. Más tarde, un grupo de científicos alemanes y estadounidenses pidió permiso para explorar el área. Algunos informes aseguran que llegaron al lugar, que entraron, que encontraron pasadizos, paredes talladas con símbolos que no correspondían a ninguna civilización humana conocida, y que luego nadie volvió a hablar de ello. Otros informes dicen que ciertos gobiernos tienen zonas restringidas en la Antártida donde no se permite el paso a civiles, y que cada vez que alguien intenta acercarse a ciertos puntos con drones o equipos autónomos, las señales se interrumpen, como si alguien, o algo, no quisiera ser encontrado. Pero lo más escalofriante es lo que dicen algunos exmilitares retirados, que debajo del hielo yace una estructura, que no fue hecha por nosotros, que su diseño está a años luz de nuestra ingeniería, que lleva ahí miles, quizás millones de años. Y si eso es cierto, entonces alguien más estuvo aquí, mucho antes que nosotros, o quizás, nunca se fueron. Algunos se atreven a conectar esta anomalía con mapas antiguos, como el de Piri Reis, que ya mostraban una Antártida libre de hielo hace siglos, cuando supuestamente aún no se había descubierto. ¿Cómo sabían eso? ¿Y por qué esas líneas coinciden con las coordenadas exactas donde hoy no se permite volar? ¿Y si bajo los glaciares se esconde una historia completamente distinta a la que nos han contado? ¿Y si la humanidad no es la primera civilización en caminar sobre este planeta? Las capas de hielo ocultan más que fósiles y antiguos microorganismos. Ocultan la posibilidad de que no estemos solos. Y quizás, nunca lo estuvimos. ¿Te parece descabellado? Tal vez, pero eso no hace menos inquietante la cantidad de documentos clasificados, expediciones secretas y el silencio absoluto sobre lo que hay allí. Número 5. Los espejos que reflejan algo más. Quiero que hagas una pausa y pienses en un objeto cotidiano, simple, aparentemente inofensivo. Un espejo, lo usamos todos los días, nos miramos en él sin miedo, pero ¿alguna vez has sentido que hay algo más detrás del reflejo? ¿Un segundo de duda? ¿Una mirada que no es exactamente la tuya? Déjame contarte lo que muchos han comenzado a notar, algo que podría cambiar la manera en la que te relacionas con tu propio reflejo. Durante siglos, diferentes culturas han temido a los espejos. Para los antiguos, eran portales, umbrales entre nuestro mundo y algo más allá. Se creía que los espejos eran capaces de atrapar almas, o de permitir que entidades nos observaran desde el otro lado. Y hay historias que sugieren que quizás tenían razón. En 1996, una mujer de Chicago denunció que su espejo del baño mostraba, cada noche, un cuarto que no existía, no un reflejo de su propia habitación, sino una sala extraña, amueblada de forma antigua, con una figura sentada en una silla al fondo. Al principio pensó que era una alucinación. Luego, trató de cubrir el espejo, pero la figura regresaba, solo cuando ella estaba sola, nunca cuando había testigos. Se mudó, el espejo quedó, nadie volvió a vivir allí. Casos como ese existen en todo el mundo. Personas que aseguran haber visto en los espejos cosas que no estaban presentes. Habitaciones diferentes,
figuras que no se movían al mismo tiempo que ellas, gente que, al mirarse fijamente, ve cómo su rostro cambia, ligeramente, casi imperceptible al principio, hasta que ya no es su rostro. Una psicóloga en Italia realizó un experimento conocido como el espejo oscuro. Pidió a sus pacientes que se observaran durante 10 minutos en completo silencio y poca luz. Más del 70% aseguró haber visto transformaciones inquietantes en su rostro. Algunos vieron ancestros, otros, criaturas deformes. Uno de ellos dijo que vio a sí mismo, pero con una sonrisa maliciosa que él no estaba haciendo. ¿Qué ocurre realmente? ¿Es un fallo del cerebro o un efecto que se activa cuando nos enfrentamos demasiado tiempo a nuestra propia imagen? Ahora imagina esto, si los espejos fueran realmente portales, ¿a dónde dan? ¿Y quién está del otro lado? ¿Te has fijado en cómo los gatos a veces se quedan mirando fijamente un espejo, como si vieran algo que tú no puedes ver? Hay teorías que sugieren que los espejos son superficies cuánticas, donde la realidad puede doblarse e incluso dividirse. Otros afirman que cada espejo conecta con una versión paralela de tu realidad, y que, en ciertos momentos, pueden filtrarse cosas de allá hasta aquí. Suena a locura, pero dime una cosa, ¿nunca has sentido que tu reflejo tarda medio segundo más de lo normal en moverse? ¿Nunca has visto algo en el fondo, algo pequeño, que al darte la vuelta, ya no estaba? Yo sí, y te aseguro que, desde ese día, cada vez que paso frente a un espejo, siento la necesidad de no mirar. Número 6. El zumbido que viene de ninguna parte. Imagínate estar acostado por la noche, todo está en silencio, de pronto, escuchas un sonido grave, un zumbido constante, profundo, como si viniera del centro de la tierra. No hay bocinas, ni autos, ni aparatos encendidos, solo tú, y ese sonido inexplicable que parece colarse por tus oídos, directo al fondo de tu mente. Miles de personas alrededor del mundo lo han escuchado, lo llaman simplemente teum o el zumbido, y lo más extraño es que no todos pueden oírlo. No se registra en grabadoras ni en equipos de sonido, no proviene de ninguna fuente conocida, y aún así, está ahí, constante, persistente, molesto, inquietante. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en Bristol, Inglaterra, en la década de 1970. Decenas de ciudadanos comenzaron a quejarse de un zumbido que los mantenía despiertos. Al principio pensaron que eran tubos de gas, maquinaria subterránea, incluso pruebas militares, pero no encontraron nada. Lo más desconcertante fue que solo algunas personas, normalmente adultos de mediana edad, podían oírlo. Los demás, nada. Desde entonces, el fenómeno se ha reportado en todo el mundo: Taos, Nuevo México, Windsor, Canadá, Auckland, Nueva Zelanda, e incluso en ciudades pequeñas donde no hay fábricas ni tráfico. En muchos casos, los afectados aseguran que el sonido se vuelve más fuerte durante la noche, o cuando están solos, en silencio. Algunos lo describen como un motor lejano, otros, como un susurro metálico, pero todos coinciden en una cosa: te hace sentir observado. La ciencia ha intentado explicarlo. Algunos culpan a ondas de baja frecuencia generadas por maquinaria industrial, otros, a problemas en la audición o trastornos psicosomáticos. Pero ninguna explicación ha sido concluyente, porque incluso cuando apagan las máquinas, el sonido continúa, y en muchos casos, hay registros de múltiples personas escuchando exactamente lo mismo, a kilómetros de distancia entre sí. Lo más perturbador es que algunos que han escuchado el zumbido por años comienzan a desarrollar síntomas extraños: ansiedad inexplicable, insomnio, náuseas, y en casos extremos, pérdida del sentido del tiempo. Una mujer en Australia aseguró que, tras semanas con el zumbido constante, comenzó a ver destellos de luz y figuras en la periferia de su visión. ¿Y si no se trata de un fenómeno físico? ¿Y si el sonido no proviene de fuera, sino de algún tipo de sintonización entre el cuerpo humano y algo más? Algo que vibra a un nivel que apenas estamos comenzando a percibir. Otros se atreven a decir que es una señal, una frecuencia de advertencia, o peor, una llamada. ¿Quién o qué podría estar enviando esa señal? ¿Y por qué solo algunos pueden escucharla?
Lo que me asusta es que, desde que comencé a leer sobre este tema, he comenzado a escuchar algo muy parecido, y aunque me diga a mí mismo que es mi mente jugando conmigo, cada noche, justo antes de dormir, ese zumbido regresa. ¿Estás seguro de que el silencio que escuchas es realmente silencio? Número 7. El misterio de Con-Cala. Hay lugares en el mundo que simplemente no quieren ser descubiertos, lugares donde la brújula no sirve, los relojes se detienen, y el silencio se vuelve tan espeso que parece susurrarte al oído. Uno de esos sitios, casi borrado de los mapas, se encuentra en el Himalaya, un paraje conocido por los locales como el Valle de los No Regresados. Su verdadero nombre es Con-Cala. Se encuentra en la frontera entre India y China, una región disputada, remota y extremadamente difícil de alcanzar. Oficialmente, es una zona militar, pero lo que ocurre allí no se explica con geopolítica, sino con algo mucho más profundo y mucho más oscuro. Los pocos testimonios que existen provienen de exploradores y soldados que, por error o curiosidad, cruzaron ciertos límites, y lo que cuentan parece salido de una película de ciencia ficción o de una pesadilla lúcida. En 2006, un grupo de peregrinos afirmó haber visto luces descendiendo en silencio desde el cielo y aterrizando detrás de una cresta. Pensaron que eran helicópteros militares, pero cuando preguntaron a las autoridades locales, estas negaron absolutamente todo. No había vuelos programados, nadie vio nada. Sin embargo, los registros satelitales muestran algo desconcertante. En ciertas zonas del valle aparecen formaciones simétricas que cambian de forma a lo largo del tiempo. Algunas parecen estructuras, otras, entradas. Nadie ha podido acercarse lo suficiente para saber qué son. Y quienes lo intentan, no siempre vuelven. La leyenda local afirma que allí existen portales, puertas de los dioses. Dicen que, en las noches sin luna, se pueden ver figuras altas y delgadas observando desde lo alto de las colinas. Algunos aldeanos juran haber visto seres saliendo de la tierra, como si vivieran bajo el valle. No hablan, no corren, solo miran. Hay incluso teorías que aseguran que el lugar fue utilizado por civilizaciones anteriores para contactar con entidades no humanas, y que, desde entonces, algo quedó abierto. ¿Por qué crees que India y China jamás se han atrevido a explorar esa zona a fondo? ¿Qué tan grave debe ser un secreto para que incluso dos naciones enemistadas lo dejen intacto? Quizás lo más perturbador es el silencio. Ninguna de las potencias habla de Con-Cala. No hay registros turísticos, no hay investigaciones públicas. Solo un gran espacio en blanco, en medio de uno de los territorios más vigilados del planeta. ¿Y si ese silencio no es accidental? ¿Y si están intentando protegernos de algo que no podemos comprender? Número 8. El hombre que aparece en los sueños. Hay cosas que nos persiguen incluso cuando cerramos los ojos, y a veces, lo que vemos en sueños se queda con nosotros, como una sombra que no se va al despertar. Desde el año 2006, un fenómeno tan inquietante como inexplicable comenzó a extenderse por Internet, clínicas psicológicas y foros ocultos. Miles de personas, en distintas partes del mundo, afirmaban haber soñado con el mismo hombre. No se conocían entre ellos, vivían en países diferentes, hablaban idiomas distintos, llevaban vidas sin conexión alguna, pero al describir a la figura que los visitaba en sueños, todos coincidían: frente ancha, cejas pobladas, nariz recta, labios finos, mirada intensa, no agresiva, no amable, solo vacía. A este personaje se le dio un nombre: Disman. Los primeros casos surgieron cuando una paciente de Nueva York le contó a su psiquiatra que había soñado repetidamente con un hombre que le daba consejos sobre su vida personal. Jamás lo había visto antes. El terapeuta, intrigado, dibujó un retrato en base a su descripción. Lo dejó olvidado en su oficina, y otra paciente lo vio. Se puso pálida. Dijo: «Ese es el hombre que se aparece en mis sueños». A partir de allí, el fenómeno explotó. Más de 2.000 personas de todo el mundo reportaron sueños similares. Algunas veces, el hombre simplemente los observa desde la distancia. Otras, les habla con frases crípticas, como si conociera sus miedos más profundos.
En algunos relatos, camina hacia ellos lentamente, sin expresión, nunca corre, nunca grita, solo está ahí, presente. Las teorías son tan variadas como inquietantes. Algunos creen que es una manifestación del inconsciente colectivo, una especie de arquetipo compartido que todos llevamos dentro. Otros sugieren que se trata de un experimento de control mental, usando frecuencias o patrones visuales implantados en la mente a través de medios masivos. Afirman que no es un sueño, sino una presencia real, que ese hombre, sea quien sea, tiene la capacidad de entrar en nuestras mentes cuando somos más vulnerables, que no es humano, que nos observa, nos estudia, y que está esperando. Y lo más perturbador, hay personas que aseguran haberlo visto despiertos, caminando entre la multitud, observando desde un andén del metro, de pie en una esquina, en mitad de la noche. Lo reconocen al instante, y cuando lo miran fijamente, él también los reconoce. ¿Coincidencia? ¿Histeria colectiva? ¿Un rostro genérico que el cerebro elige al azar? Puede ser, pero ¿por qué todos describen exactamente la misma mirada, el mismo silencio, la misma sensación de no poder despertar? Yo no sé tú, pero desde que leí por primera vez sobre Tishman, he tenido miedo de soñar con él, porque, según muchos testimonios, una vez que conoces su rostro, eventualmente aparece, y si ya lo viste en tu mente, tal vez esta noche sea la primera vez que lo encuentres. Si has llegado hasta aquí, probablemente ahora mismo sientas esa incomodidad en el pecho, esa mezcla entre asombro y temor. Y eso está bien, significa que sigues despierto, que algo dentro de ti ha comenzado a cuestionar lo que nos han contado como realidad. Si estos misterios te inquietaron tanto como a mí, suscríbete, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos enigmas te perturbó más? ¿Te ha ocurrido algo similar? Gracias por acompañarme en este viaje por lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video, si es que todavía estamos en la misma realidad.